Feliz sábado, preciados hermanos y amigos. Les saluda a su hermano y amigo Mauricio Velázquez para darles en esta noche de viernes 14 de septiembre un saludo en el nombre de Jesús. Y queremos saludar al hermano Rafael Estrada porque se encuentra cumpliendo años. Le enviamos nuestros sinceros saludos y que siempre está en nuestras oraciones. Y a todos nuestros hermanos queremos recordarles que en estas horas del día del Señor, del día sábado, buscamos la presencia de Dios para que Él nos dé sus bendiciones, su presencia nos acompañe en nuestra vida, en el hogar, a donde quiera que vayamos, Él esté siempre con nosotros. Bien, mis hermanos, pues hemos venido orando por nuestros hermanos en Sur y en Norte Carolina, por la espera del huracán Florence. Pero hermanos, parece que todos los hermanos están bien. Sencillamente pues las novedades que quedan después de un huracán, que es la electricidad que se va, porque el tendido eléctrico sufre por los grandes vientos y la lluvia. Pero vamos a orar por nuestros hermanos para que pronto puedan resolver estos problemas y puedan continuar con su vida regular. Bien, mis hermanos, desde aquí, desde Augusta, Georgia, es donde nos encontramos, y si Dios permite, la próxima semana estaremos en Chicago, Illinois, para que ustedes sigan los temas, la transmisión. Tal vez lo vamos a pasar en vivo para que ustedes estén pendientes y oren por este servidor, mis hermanos, porque no es fácil. El enemigo nos ataca cuando queremos compartir estas verdades. Muy bien, en esta noche yo he visto la importancia de compartir un tema con ustedes, y es importantísimo: la divinidad de Jesucristo. ¿Es Jesucristo realmente Dios? Porque escuchamos miembros de la iglesia adventista y personas de otras denominaciones que dicen que Jesucristo es creado. Y si usted tiene esa creencia, hoy, a la luz de la palabra de Dios, usted va a entender que Jesucristo es Dios. Y nosotros tenemos que no solamente entender eso, sino creerlo, vivirlo y enseñarlo, porque es el enemigo el que trae todas estas doctrinas falsas, y no podemos terminar creyendo toda la basura que el mundo nos quiere hacer creer. El título del tema es la divinidad de Cristo, y la lectura bíblica es San Juan capítulo 1 versículo 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Con estas palabras de la Sagrada Escritura les invito, mis hermanos, en estas horas del día del Señor, a que vamos de rodillas y tengamos una palabra de oración. Te invito a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque para siempre es tu misericordia. Señor, tu palabra es clara. Tú nos muestras en tu palabra, Señor, la misión que nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino a cumplir en este mundo, Señor. Te pedimos que ilumines nuestras mentes, que nos ayudes a entender tu palabra a la luz de la verdad que tu Santo Espíritu ilumina. Envía tu Santo Espíritu para que sea nuestro instructor, nuestro guía, nuestro maestro. No permitas que el enemigo oscurezca nuestra mente con doctrinas falsas que no tienen base en la palabra de Dios. Déjanos ver a Jesucristo como es: Dios, Padre eterno, príncipe de paz. Gracias por tu presencia. Oramos por todos y cada uno de nuestros hermanos en Carolina del Norte y Carolina del Sur por lo del huracán. También pedimos una bendición por nuestro hermano Rafael Estrada, que cumple años en este día. Gracias por tu presencia. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, yo me quedé un poco asombrado y me llama mucho la atención porque cuando usted estudia la palabra de Dios, hay pasajes que son difíciles de entender, pero hay otros pasajes demasiado claros que usted no tiene por qué poner en duda lo que la palabra de Dios dice. Un ejemplo: el sábado. El sábado aparece con tanta claridad en la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que usted no tiene que poner en duda que ese es el día del Señor y ahora va a ponerse a guardar o a descansar
el día domingo, porque la palabra de Dios señala que esa será la marca de la bestia y el sábado se constituye el sello de Dios. Vamos a hablar de otro punto en la palabra de Dios y se refiere a la alimentación. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios que dice 1 Corintios 6, 19 y 20 que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, entonces tenemos que abstenernos de cosas que dañan nuestro cuerpo, así sean buenas. Usted no puede agarrar una dieta de piña, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, un mes entero, porque eso le va a hacer daño a su cuerpo. Va a llegar un momento en que su cuerpo va a rechazar esos líquidos, ese fluido, y usted va a ir a parar al hospital. Todo tiene un nivel y un equilibrio. Entonces la palabra de Dios nos enseña cada mensaje a la luz de su palabra para que entendamos las cosas como son y no hagamos las cosas de manera errónea, porque después vamos a sufrir nosotros mismos las consecuencias. He oído entonces algunos que dicen que Jesucristo fue creado. Y aquí vamos a leer hoy en la palabra de Dios y vamos a leer esos versículos que nos muestran la divinidad de Jesucristo. ¿Cómo puede entrar en mi cabeza una idea de que Jesucristo no sea Dios? De que Jesucristo sea igual a mí. Y lo vamos a mirar a la luz de la palabra de Dios. Dice Lucas capítulo 1, versículo 25. San Lucas 1, 25. Aquí hay algo bien interesante porque el ángel fue el que le habló a María. Dice: el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué saludo sería este? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Y vemos aquí el versículo 34, dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? No conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Nosotros vemos aquí la primera declaración de el anuncio a María cuando Dios la escogió para que ella fuera el recipiente por medio del cual Cristo viniera a este mundo. El misterio de la encarnación de Cristo, porque ahora vamos a ver que Él es Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Él vino y se encarnó en esta mujer y nació como nacieron todos los seres humanos. No había otra manera de redimir al hombre sino a través de ese sacrificio, de ese trabajo. No había otra manera. Por eso la palabra de Dios dice que el ángel le dijo a María: el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora miren esto que tan interesante. Mateo 1:23, hay casi una declaración igual. San Mateo 1:23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Cómo voy a imaginarme yo que Cristo es creado cuando dice: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros?
Saben ustedes que la palabra de Dios nos enseña que Dios no tiene ni principio ni fin. Cuando Cristo vino a este mundo, ese misterio de la encarnación de Cristo, aquí nosotros no lo podemos entender, porque nuestra capacidad humana no va a entender el proceso por el cual Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Eso es lo que nuestra capacidad humana no va a entender. Pero la palabra de Dios nos muestra la condición de Jesucristo. Es hombre y es Dios. Se hizo hombre cuando vino a este mundo. Para poder rescatar al hombre del pecado tenía que hacerse hombre y morir como un hombre. Eso no quiere decir que entonces su naturaleza divina dejaba de ser divina, porque ahora lo vamos a citar en estos versículos en la palabra de Dios. San Juan 5:18. Había un dilema entre Cristo y los fariseos. ¿Por qué razón? Mírenlo aquí. Aquí lo dice San Juan capítulo 5 versículo 18. Dice: por esto los judíos aún procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. De manera que los judíos no aceptaban que Dios tuviera hijos. Fíjense ustedes que en este pasaje de San Juan 5:18 dice que los judíos procuraban matarlo porque no solamente él se hacía pasar por Dios, sino que él decía que él era el Hijo de Dios. Y fíjense ustedes la connotación de esas declaraciones. Él les dijo abiertamente que él era el Hijo de Dios, que venía a esta tierra a rescatar al hombre del pecado. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esa escritura de San Juan 3:16 está explicada la misión de Jesucristo. Dios el Padre y Dios su Hijo. Y Jesucristo es Dios, merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Nosotros no podemos imaginarnos ni pensar que Cristo apareció en este mundo cuando la Virgen María vino a dar a luz a esta persona. No, ya existía antes. Vamos a leer este pasaje que se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Este pasaje, Filipenses 2:5, miren lo que nos dice. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta escritura de Filipenses capítulo 2 versículo del 5 al 11 es más claro, porque nos está mostrando la misión de Cristo al venir a esta tierra. Era igual a Dios, tomó la forma humana, humillándose como a la forma de un esclavo, como un ser humano. Esa era su misión. En la eternidad nosotros vamos a entender este concepto que no entendemos en este mundo. Se llama la encarnación de Cristo. Cristo tuvo que volverse carne y hueso como nosotros. Aquí hay una declaración en San Juan. Vamos a buscarlo. San Juan capítulo 4 versículo 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es un espíritu. Jesucristo se convirtió en un ser humano más.
en carne y hueso. Cuando vino a esta tierra a cumplir con la misión que el Padre le dio, entonces nuestro Salvador tomó la forma humana, esa naturaleza humana que nosotros llevamos. Una naturaleza con todas las debilidades, con todas las inclinaciones. Cristo tenía que hacer frente y luchar a todas sus, vamos a decir, a todas las debilidades por las que tiene que luchar el ser humano. Al hambre, al cansancio, a la ira, tal vez al odio, aunque en su corazón no había odio, pero es muy posible que él tenía que enfrentar el odio de otros, y enfrentar las calumnias de otros, y enfrentar los desprecios de otros, y enfrentar el maltrato de otros. Y esa era su naturaleza. Su naturaleza se tenía que enfrentar a lo mismo que nos enfrentamos los seres humanos. Por eso dice la Escritura: fue tentado en todo según nuestra semejanza humana, pero sin pecado. Hay otra escritura, San Juan capítulo 1, donde fue nuestra lectura bíblica, del 1 al 3. Vamos a leer este pasaje, porque San Juan nos habla aquí de esta manera. Dice: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es creador. Jesucristo es el creador. En el principio era el verbo. Si vamos al principio, Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Nada de lo que fue hecho, sin él fue hecho. De manera que él es el creador. Él es el creador de nosotros, de los seres humanos, de las fuentes de agua, de las montañas, de los ríos, de los valles, de las llanuras, de las constelaciones, del astro mayor, el sol, la luna, las estrellas, de todos los animales que viven sobre la faz de la tierra. Él es el creador, él es el redentor, y nosotros tenemos que verlo así. ¿Cómo vamos a aceptar una doctrina que Cristo no es Dios? Esos son engaños del diablo, una doctrina satánica que quiere excluir a Cristo de su poder, de su deidad. Pero si usted lee la palabra de Dios como la estamos estudiando, usted no tiene que sacar esa conclusión de que porque Cristo nació de una virgen, entonces ese es el origen y principio de Cristo. Porque cuando los fariseos llamaron a Cristo, él les dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Los fariseos le dijeron: ¿no tienes ni 50 años, has visto a Abraham? Antes que Abraham fuese, yo soy. Esa fue la declaración que Cristo les dio. Vamos a leer entonces en San Marcos, capítulo 15 y versículo 39. San Marcos 15, 39. Miren lo que nos dice aquí en este pasaje. San Marcos 15, 39 dice: el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Estos soldados romanos que estaban al servicio del ejército romano presenciaron todo lo de Jesús, cuando cargó la cruz al Calvario, cuando expresó sus palabras colgando de la cruz, cuando Jesús resucitó. Ellos fueron testigos de todas estas cosas. ¿Cómo no va a declarar un hombre de estos: verdaderamente este era el Hijo de Dios? Con todos los milagros que habían visto, con todas las señales de Jesús que habían sido hechas, predicar el evangelio, resucitar los muertos, alimentar la multitud, calmar la tempestad, etc. Ese es Dios. Dios con todo su poder, Dios en toda su plenitud. Ese es Jesucristo. Ahora miren lo que nos dice Mateo 21, 54. San Mateo capítulo 27, versículo 54. San Mateo 27, 54 dice: el centurión y los que estaban con él aguardando a Jesús vieron el terremoto, las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios.
De manera que estos dos pasajes de la Escritura, Mateo y Marcos, declaran la misma experiencia de los soldados romanos que estaban presenciando todo lo que sucedió cuando Cristo murió, el gran terremoto, cómo las piedras se partieron, cómo el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Y todo esto dice, versículo 51, Mateo 27, 51. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Por esta razón el centurión dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Por qué razón? Porque estaba viendo todas las evidencias de lo que estaba sucediendo cuando Cristo expiró y murió en la cruz del Calvario. Ahora vamos a ver este pasaje, Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Esta escritura es bien interesante aquí. Apocalipsis 1, 8 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Cómo Cristo se va a identificar él mismo como el Todopoderoso si él fue creado, tiene un principio, tiene un fin? Pero él dice, el que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso. Eso es Jesucristo. Él se identifica así, de esa manera. Vamos a ver otro pasaje que es el versículo 11. Apocalipsis 1:11 dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ahora miren lo que dice acá, versículo 12. Me volví para ver al que hablaba conmigo. Vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como voz de estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cuando Juan vio a Cristo, vamos a decir, esta identificación o esta manera de identificarse Cristo no era la misma que ellos vieron, porque los discípulos vieron un ser humano por 3 años y medio, y su naturaleza humana se transformó en el monte de la transfiguración, que fue cuando ellos vieron su rostro como el rostro de Dios. En esta ocasión aparece Cristo como realmente es en su dimensión divina, y ese es Cristo. Ni los testigos de Jehová con su basura, ni los adventistas apóstatas con sus creencias que dicen que Cristo no es Dios, van a tapar lo que la palabra de Dios enseña, porque eso es un error muy grande. Dice aquí, hay una declaración. Este es el libro El deseado de todas las gentes. Vamos a mirar esta declaración de la sierva del Señor, que se encuentra en El deseado de todas las gentes, capítulo 1. Dios con nosotros. Dice aquí, página 11. Será llamado su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, la luz del conocimiento de la gloria de Dios. Se ve en el rostro de Jesucristo. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. No hay manera de
malentender este mensaje. Dice, era uno con el Padre, era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria. A eso fue que vino Cristo, y todo lo que hacía Cristo era representar a su Padre. Le dijo Tomás, Señor, enséñanos al Padre, y él le dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conocen aún. ¿Me van a seguir preguntando que dónde está el Padre? Al venir, dice, vino a esta tierra oscurecida por el pecado para revelar la luz del amor de Dios, para ser Dios con nosotros. Por lo tanto, fue profetizado de él, ya será llamado su nombre Emmanuel. Al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios, tanto a los hombres como a los ángeles. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. En su oración por los discípulos dice, yo les he manifestado tu nombre, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Pero no solo para sus hijos nacidos en la tierra fue dada esta revelación, nuestro pequeño mundo en un libro de texto para el universo, el maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual desean mirar los ángeles y será su estudio a través de los siglos sin fin. Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. Se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado. A la luz del Calvario se verá que la ley del renunciamiento por amor es la ley de la vida para la tierra y el cielo, que el amor que no busca lo suyo tiene su fuente en el corazón de Dios, y que en el manso y humilde se manifiesta el carácter de aquel que mora en la luz inaccesible al hombre. Esa es la misión de Cristo. A mí me llena de emoción y me maravilla pensar que Jesucristo, el tema de estudio por la eternidad va a ser la redención. Como decíamos al principio del tema, no podemos entender el misterio de la salvación. No podemos entender ni ponernos a pensar cómo fue el proceso cuando Cristo salió del cielo, se reencarnó en una mujer y nació como nacen todos los seres humanos. No nos cabe a nosotros en el pensamiento el proceso, la explicación de todas estas cosas. Dios sí, lo revelado pertenece a nosotros y a nuestros hijos, mas lo que Dios no ha revelado le pertenece solamente a Él. Y dice la sierva del Señor que descubrir el velo que cubre la gloria y la intimidad de Dios sería buscar la misma muerte. En tales asuntos el silencio es oro. Jesucristo es Dios, es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Cuando vino a esta tierra se identificó como Dios, y cuando venga por segunda vez a este mundo vendrá como el Todopoderoso, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Un feliz sábado, mis hermanos. Que Dios les guarde y les bendiga, en mi mayor deseo y oración. Entran al canal de YouTube, compartan nuestros temas y también suscríbanse para que puedan compartir estos mensajes de salvación con aquellos que no conocen a fondo la palabra de Dios. Vamos a orar. Les invito a que vamos de rodillas para tener una palabra de oración. Oremos. Padre, gracias por las horas de tu día santo. Bendice a tus hijos que en las redes del internet, Señor, ellos escuchan tu palabra. Nuestros hermanos en Oaxaca, en México, en Carolina del Norte, en Sandy Spring, en Atlanta y en diferentes lugares, en Chicago y en Nueva York. Padre, que tu presencia y bendición nos acompañe en este día santo. Que podamos, Señor, compartir estas verdades con aquellos que no te conocen. Jesucristo es Dios. Su divinidad es eterna, desde antes de la eternidad hasta la eternidad, sigue y seguirá siendo Dios. Gracias por tu palabra. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.